Contra lo que muchos piensan, el canibalismo es una de las prácticas más comunes en la historia de la humanidad. Ha ocurrido desde tiempos prehistóricos e incluso se ha llegado a ritualizar. Las primeras comunidades humanas, ante la carencia de proteína animal y ante la necesidad de poder sobrevivir, supervivir en realidad a las condiciones tan terribles en las cuales se encontraban, practicaron el canibalismo. Se han encontrado evidencias arqueológicas a lo largo de todo el mundo, el Perú incluido, por supuesto, en todas sus culturas primitivas. Durante la época de esplendor de los aztecas, se sabe que practicaban esos famosos rituales de sacrificio. Según una investigación de Marvin Harris, un investigador antropólogo, él interpreta que esta práctica del sacrificio humano está íntimamente ligado con el canibalismo y lo justifica explicando que esto se debe a un cambio climático global y nuevamente, ante la falta de proteínas, se ritualiza en este caso el sacrificio para poder justificarlo y consumir carne humana. Esta práctica que los aztecas llevaban a cabo cada cierto tiempo respondía además a salir de cacería para atrapar a personas de otros pueblos, de otras culturas, para poder ser sacrificadas. En el extraordinario cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, podemos ver cómo unos aztecas persiguen a un moteca para poder llevarlo al sacrificio. El cuento ciertamente es extraordinario, es un juego de tiempos, es un juego de espejos y produce esa sensación de terror de aquel que es perseguido para ser devorado después. Más allá de eso, la práctica del canibalismo, ahora obviamente está penada por motivos religiosos y científicos, etc., es un tema que siempre ha terminado apasionando a las mentes más afiebradas para poder hacer ficción. Uno de estos casos es el libro de Agustina Basterrica, Cadáver exquisito, que ganó el premio Clarín de novela en el 2017. Si bien este libro ganó este premio en el 2017, no es sino hasta el año pasado que ha adquirido una presencia importante entre los lectores. Debe ser porque el tema en sí es fuerte, debe ser porque la historia en sí también es fuerte. ¿Y de qué va? La temática es ciertamente fascinante. En un mundo distópico ha aparecido un virus que ha empezado a contaminar a las reses y a todos los animales de los cuales el hombre se alimenta, las gallinas, las reses, los caballos, qué sé yo. Y de pronto ha empezado también a contaminar a las mascotas. Lo que ocurre es que este virus, lo que hace, esta bacteria, es contaminar la carne, envenenar la carne de los animales, haciendo que sean incomibles al hombre. Si el hombre las come, muere. Ante esta pandemia terrible, lo que hacen los gobiernos es eliminar todas las especies vivientes del planeta. Y se desaparecen en piras gigantescas mascotas, aves, pericos, perros, gatos, conejillos de indias, cuyes, vacas, burros, todo se mata, todo se quema, pero ya no hay que comer y el hombre necesita proteínas. En una reunión que sostienen todos los gobiernos en la ONU, se decide legalizar el canibalismo y se decide legalizarlo además en un sistema de crianza de humanos para el consumo humano. Estos seres, porque ya no son seres humanos, son solamente seres, son sometidos al nacimiento a un corte de las cuerdas bucales y a un proceso de alimentación que está íntimamente vinculado con la forma en que se alimentan ahora ciertos animales. Por ejemplo, los cerdos en algunas zonas de España que solamente comen un tipo de bellota para que su carne adquiera cierto sabor. De la misma manera, los humanos son alimentados bajo ciertos regímenes específicos, de acuerdo a lo que el cliente quiere comer. La novela, que es terrible y brevísima, es la historia de un carnicero que se llama Marcos Tejo y que cuenta desde el inicio cómo es que poco a poco se fue, mediante la resemantización de lo que conocemos y el marketing, introduciendo la carne humana a las primeras carnicerías argentinas. Por ejemplo, cómo es que entre los riñones y el hígado aparecieron los primeros pies, que ahora se llamaban patitas,
o cómo los penes y las narices aparecían insertadas con pimientos y tomates, se llamaban brochetas, o cómo se hacen las milanesas de ciertas partes del cuerpo. Pero además, el mundo se torna aún más oscuro y hay gente que necesita tomar leche humana para poder desarrollar cierto tipo de refuerzos, ¿no? Para la salud. Y entonces pasa una serie, los humanos se convierten en lo que ahora son los animales de consumo, y así a ciertas hembras, ya no mujeres, hembras, las ordeñan, y de a ciertos machos, por ejemplo, les quitan solamente una pierna para poder comerla y les sellan la herida y los dejan así, o les cortan un brazo y siguen viviendo mientras se van devorándolos poco a poco. En este mundo caníbal, donde el empleo de los nuevos términos disfrazan en realidad el horror, transcurre la historia magnífica, además, de Marcos Tejo. Esta novela, que está inclusive tiene un punto de quiebre donde interviene el amor en medio de todo este escenario oscuro, sórdido, desgarrador, terrible. Hay imágenes de recetas de niños, por ejemplo, que a uno le dejan la piel escarapelada, ¿no? Pero sobre todo es una historia que uno empieza en la primera página y es imposible dejar de leerla hasta el final. Es un final que te explota la cabeza, y es un final que te deja desarmado completamente. Me gustaría contarles por qué, pero la idea es que no les cuente por qué. Y es una historia que sí afecta muchas sensibilidades. Es una historia que te conmueve, que te mueve, que te indigna, que te produce rechazo, que te hace cuestionar ciertas cosas. Va más allá del animalismo, más allá del pro-veganismo, más allá de todos los ismos estos. Es una historia terrible y por lo tanto es una historia magnífica. La novela está ahorita en circulación, pueden encontrarla en su principal librería. Se las recomiendo, sobre todo para un fin de semana de encierro en cuarentena, porque les aseguro que no se van a despegar de ella. Es una historia extraordinaria y es además, y quizá tal vez, una advertencia de lo que estamos haciendo con el mundo. Volvemos luego de la pausa con Paul Darquemego. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Darmego, soy psicólogo, escritor y gestor cultural, autor de los libros Pandemia Z Supervivientes y El Domo Historias Distópicas. Quisiera hablarles acerca de mi primer libro, Pandemia Z Supervivientes, editado por Torre de Papel en el 2019, un año antes de la pandemia real. Básicamente es una historia en la que 28 días después de que el mundo fue consumido por un brote de reanimados, una serie de refugiados van a intentar atravesar todo Lima para llegar al Callao, en donde aún se supone que queda el ejército. La marina les ha ofrecido protección y seguridad para quienes puedan llegar hasta este último subterfugio. Parafraseando a Camus, la pandemia revela el alma humana, la verdadera alma humana, y esto termina siendo un espectáculo muy horrible de ver. Y esto es lo que van a encontrar en las páginas de Pandemia Z Supervivientes. Bien, la descarnada alma humana que simplemente va a intentar hacer todo lo posible por sobrevivir, aunque tenga que ser el último y aunque tenga que perder la humanidad en el camino. Muchas gracias. Otra de las grandes pasiones del hombre, de la mujer, del mundo, es el fútbol. Tenemos grandes cuentos del deporte rey, tenemos grandes cuentos de historias de fútbol, porque además el fútbol es, más allá del cliché del eslogan, del deporte rey de multitudes, está lleno de historias personales, está lleno de historias de superación, está lleno de historias de gente que ha salido de abajo, que ha hecho no solamente fortuna, sino que lo ha conseguido en base a talento, en base a esfuerzo, y también está llena de historias de fracasos, de grandes tragedias, de tragedias personales y tragedias colectivas. Uno de los cuentos que más recuerdo es el de Buba, escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño, que es una historia increíble de un futbolista
africano que llega a un club español, donde además está un futbolista argentino que está en una debacle total de su mala suerte, de su mala racha, y del que Buba ciertamente se apiada, o tal vez ve en él, se ve reflejado en él y lo ayuda. ¿Y cómo lo ayuda? Le pide que se corte un poco el dedo y derrame un poco de sangre en un recipiente. Buba desaparece en el baño y se pone a cantar esos cánticos de su tribu, que le decía que eran de su tribu, y de pronto la suerte de estos dos empieza a mejorar. Empiezan a meter goles increíbles, goles imposibles, y empiezan a crecer y a convertirse en las grandes estrellas del fútbol europeo. Es una historia que se les recomiendo mucho, pueden buscarla, está en internet, pero además es una prueba de la cantidad de historias que se podrían contar acerca del fútbol. La historia detrás de la ficción tiene en el Perú muchísimo material para poder ser contado. A propósito, José Carlos Rojas Medrano ha escrito un libro que se llama El fútbol de los íntimos, que no es la historia del glorioso Alianza Lima, que acaba de subir a segunda división fantásticamente, lo cual también es un tema de ficción. A primera división, fantásticamente, sino que además desarrolla en este libro los orígenes y cómo se ha desarrollado el proceso asociado al juego de Alianza Lima. Cómo es que los jugadores, los técnicos, a lo largo del tiempo han venido experimentando con técnicas, con tácticas, cómo es que cierto fútbol latinoamericano, como el colombiano por ejemplo, influyó, cómo es que los jugadores que van al extranjero aprenden, regresan, y cómo es que se van acoplando a ciertos nuevos modos de jugar. El fútbol ciertamente ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y lo que vemos ahora, por ejemplo, es el resultado de un largo proceso, no solamente con Alianza Lima, sino con todos los clubes del mundo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el gran cambio que realizó Pep Guardiola en su momento, ¿no?, en lo que se llamó la guardiolización del fútbol, ¿no? Pero bueno, aterrizándolo aquí a Perú, Rojas Medrano ha escrito este libro sumamente interesante y además está lleno de fotos, datos históricos, jugadas. Es un libro que no es solamente para hinchas, es un libro que es para todo aquel que guste del buen fútbol y de la historia del fútbol, que por cierto en el Perú es una historia riquísima, más allá de la tradición. Yo soy hincha del Sporting Cristal, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con reconocer la gran tradición de Alianza Lima y además el gran aporte que José Carlos Rojas Medrano ha hecho con este libro, El fútbol de los íntimos. Yo creo que para todos aquellos que nos gusta el fútbol y que nos gusta además no solamente las estadísticas, los goles, qué sé yo, sino conocer la historia del fútbol, este libro les va a caer pues de perlas. Esta semana se celebró el Día del Poeta Peruano, un aniversario más de César Vallejo, pero este mes es también el mes de las letras. Y nosotros, que nos encanta la poesía, ya que hablamos de Alianza Lima, que también tuvo su poeta, los dejamos con Alina Gadea. Y un poema de Juan Gonzalo Rose, uno de los grandes, ciertamente, grandes poetas que ha tenido el Perú. Para Gabriel Rimachi y Lima Gris, este lindo poema de Juan Gonzalo Rose. Roto ha de estar, supongo, el vaso cojo de mi antigua casa. ¿Cómo ha podido contener él solo el agua toda que bebí en mi infancia? Alguna mano familiar y amiga debió romperlo una tarde acaso, y todo el agua de mi infancia rota cayó en mi alma, viuda de ese vaso. No lo neguéis, mamá no ha sido adrede. Desde aquí estoy viendo, parado y solo, en terraplén extraño, el agua de mi infancia derramada. Así como yo cuido mi corazón, cuidadme, los amados objetos de ese reino que edifiqué con risa ya llorada. Ayer,
No me lo dijo nadie, lo he sabido como se advierte el dolor del llanto en la cama de hotel que nos cobija. Alguien ha roto el vaso donde un niño supo peinar la sed de lo jugado. Por eso insisto, guardad las cosas del que está lejano, defendedlas de los vuelos terribles de la mano. Estar ausente tantos años hace sentirse un muerto al vivo más presente, y por eso perdono, yo, el culpable, tanto naufragio, tanta rotura de alma impunemente. Pero el vaso no, el vaso nunca. Otros vasos habrá, pero ninguno que conserve los versos de la fuente. Están en el switcher medio molestos porque he dicho que Alianza subió a segunda división cuando subió a primera división, pero es parte de lo que hay. Quiero terminar el programa de hoy invitándolos a los que estén interesados en participar en nuestros clubes de lectura. Tenemos un club de lectura, se llama Fahrenheit 451, los sábados de 5 a 6 y media de la tarde, y el otro que se llama Casa Tomada, los domingos de 4 a 5 y media de la tarde. Es un fin de semana después de las elecciones, un poco descansados, todos complicados como estamos por el tema político, pero siempre es bueno tener un libro a la mano y siempre es bueno además despejarse un poco con una buena historia. Los invito a seguirnos en circulolectores.pe, en la web donde encuentran cuentos, reseñas, comentarios y podcasts. Conmigo será hasta el próximo programa. Nos vemos.